Total engaño. La joven Cuba traiciona a la mayoría de los cubanos y le tienden una trampa a Joe Biden. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El Consejo Editorial de la Joven Cuba promovió una carta abierta al presidente norteamericano apoyada por 302 firmantes, que es una afrenta a la Cuba que padece la agonía del tardocastrismo y al mismo tiempo pretende tender una trampa al presidente Biden, que sigue cauto con la agenda bilateral. Además de una felonía contra la mayoría de los cubanos hambreados y reprimidos, constituye un precioso inventario de lacayos, oportunistas y despistados que contribuyen a presionar a Biden, ofreciéndole un argumento que, de inmediato, será avivado por la izquierda globalista del Partido Demócrata. Básicamente, la pretensión de la joven Cuba y los más de 300 firmantes es que Biden retorne al estatus de Obama con Cuba, desconociendo las sonoras bofetadas que Raúl Castro y sus subordinados propinaron al entonces presidente, nada más al acabar su histórico discurso en La Habana. Toda publicación y persona tiene el derecho de promover aquello que estime conveniente, pero cuando se trata de la suerte de una nación con millones de ciudadanos empobrecidos, más de 120 presos políticos y una constante represión contra opositores, activistas y periodistas independientes, cualquier acción debe ser meditada y evitar cualquier tentación de congraciarse con posibles benefactores parcializados que siempre actuarán de espaldas al pueblo de Cuba. Sorprende que alguien que se autoproclama joven Cuba cometa la incoherencia de promover un documento absolutamente parcializado que parece copiado al dicto de La Habana, hasta el extremo de no atreverse a pedir a Díaz-Canel que cese la represión contra el movimiento San Isidro y el 27N, por ejemplo. Para la joven Cuba, que con este panfleto se ha envejecido inmediatamente, todos los pasos deben darlos incondicionalmente un presidente elegido democráticamente, pero no se atreven a pedir siquiera un mínimo gesto de la dictadura comunista que expuso varios de sus gestores y periodistas del paraíso castrista, pese que ahora disfrutan de enormes ventajas y bondades de una democracia como la norteamericana. Nada extraño en ese mundo que, una vez probada las mieles de la democracia más antigua de América, se disfraza de progresista para que nadie vaya a pensar que está mutando de pensamiento. Solo ha cambiado la latitud geográfica para mantenerse a salvo de la oficoda, dolarización forzada, escasez de medicamentos y apagones, pero sin condenar los verdaderos culpables de la calamidad en Cuba. La pretensión de ocultar el conflicto real entre la dictadura castrista y el pueblo cubano sigue la pauta del Palacio de la Revolución, que sigue machacando en el absurdo de que los males de Cuba son ocasionados por la Casa Blanca, una mentira indecente que pretende despreciar e insultar a la mayoría de los cubanos. La libertad no es más que la angustia de elegir, pero los adultos deben saber que sus acciones tienen consecuencia, e inclinarse ante una dictadura mediocre, acobardada, implica traicionar a la mayoría de los cubanos, incluidos esos que aún creen que el castrismo es reformable y que la culpa de todos los males anidan en la Casa Blanca. Pero como toda felonía, la carta no es más que otro esfuerzo baldío, que, de lejos, ayuda a Biden a pretender ponerlo en una encrucijada difícil, creyendo que lamiendo las botas de la casta verde oliva y la enguayaberada se llevará antes a la democracia Cuba. Joe Biden y su equipo serán los únicos responsables de sus acciones frente a la dictadura más antigua del hemisferio occidental, pero pretender que 202 cubanos y un consejo editorial representan a los cubanos es infantil, aunque siempre habrá que agradecer la torpeza con la que han descubierto sus cartas. La precipitación de la joven Cuba responde a las ansias de La Habana en tener una señal clara de Biden, porque Cuba está a borde del colapso. De ahí que juegan a diseñar una oposición crítica tolerada, lobistas disfrazados de académicos y noble oficio, exiliar a opositores e intentar silenciar al resto de los cubanos porque no comulgan con sus mentiras y maniobras del régimen y sus sirvientes. Segundo acto fallido en una semana. El primero fue la angustia colombiana, que también le salió mal porque Caimán se fue para Barranquilla hace tantos años que los colombianos adoran a Orlando Contreras y repudian al castrismo, juez y parte de las negociaciones para la paz de Colombia. Querer la libertad de Cuba no implica alineamiento alguno con las políticas de Donald Trump, como pretenden hacer ver estos oportunistas que su pecado es necio. Llevan la penitencia de haber traicionado públicamente a un pueblo noble, instruido y empobrecido a cambio de migajas y consagrarse como mancilladores de la patria.
el deshielo de Obama. Entre los que suscriben la carta se encuentra el estadounidense Gross, quien estuvo arrestado por el gobierno de Cuba en 2009 bajo la acusación de ser un espía para Washington. Fue condenado en 2011 y excarcelado en diciembre de 2014 como parte del inicio del acercamiento promovido por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro, previo a lo cual hubo un año de diálogos secretos entre ambos gobiernos en el que se tomó participación hasta el Vaticano. Gross fue utilizado por Obama y Castro como una ficha de cambio para excarcelar a 5 agentes de inteligencia cubana que formaron parte de la Red Avispa y cumplían largas condenas en Estados Unidos. Uno de los agentes cubanos excarcelados resultó de este intercambio que cumplía una condena perpetua por responsabilidad en el atentado y derribo en aguas internacionales de 2 avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, que le costó la vida a 4 jóvenes estadounidenses. El intercambio de Gross, uno de los espías que fue en el inicio un relanzamiento de los vínculos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos, tras más de 5 décadas de ausencia de relaciones que siguió con la apertura de la embajada y una visita del presidente Obama a la isla en 2016. Tras la visita, Estados Unidos realizó una serie de concesiones al régimen de La Habana que no cedió en sus posturas de atrinchamiento político. Durante la etapa de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, Biden se desempeñaba como vicepresidente. Trump, durante su administración, dio un giro radical a la política anterior con la aprobación de más de 200 medidas que mediante la asfixia económica buscaron presionar un cambio. Cuba informó que esta política le ocasionó pérdida de $5.500 millones en 2019. Los negocios del régimen administrados por militares que controlaban el flujo de entrada de divisas a la isla se vieron seriamente afectadas por las medidas del presidente Trump. Sanciones de la era Trump. La cancelación de permisos para vuelos, cierre de cruceros, estímulo para cubanoamericanos que reclamen judicialmente a empresas extranjeras que operan en propiedades confiscadas por la dictadura cubana, prohibición del envío de remesas, colocación de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, son algunas de las medidas adoptadas por la administración Trump. La sexagenaria dictadura cubana promueve acciones para que las sanciones impuestas por Trump sean suspendidas por la actual administración demócrata. Siguiendo con las noticias, Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, nos preguntamos si es normal que un embajador suscriba una carta así. El OCDH reclamó a los miembros del Parlamento Europeo la firma de un embajador de la Unión Europea en Cuba con una carta pública a Joe Biden. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos envió este miércoles una carta a los miembros del Parlamento Europeo en la que exige una respuesta por la firma del embajador de la Unión Europea en Cuba, el señor Alberto Navarro, de una carta pública donde se pide al gobierno de Estados Unidos el levantamiento de todas las sanciones sobre el régimen cubano. En esa carta responsabiliza únicamente a Estados Unidos de la situación interna de Cuba. Nos preguntamos si es normal que un embajador suscriba una carta así, en la que se opina sobre un tercer país, mientras se silencia el verdadero problema de los cubanos, las violaciones masivas de los derechos humanos por parte del gobierno cubano y la ausencia de las reformas políticas, económicas y sociales en la isla, reza el documento. Para el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, es el inmovilismo de la élite cubano la que empobrece cada día más a nuestro pueblo, y denuncia que la reiterada parcialidad del señor Navarro, coincidente con los postulados del gobierno cubano, dista mucho del papel de un diplomático que debería representar los valores democráticos de la Unión Europea y de la cual se espera como mínimo cierto recato para su propia carrera. Creemos firmemente, y así lo cree una parte importante de la sociedad civil cubana, que primero hay que hablar de los derechos humanos y democracia. Otro orden en las prioridades contribuyen a distorsionar la realidad de Cuba, donde la máxima responsabilidad de lo que ocurre es del gobierno y no de otros países, finaliza la misiva. La réplica del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos llega luego de que la joven Cuba hiciera público el día miércoles una carta abierta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que un centenar de personas, entre las que se encuentran el señor Navarro, piden el levantamiento de las sanciones impuestas a la dictadura. Los firmantes de la carta al mandatario aseguran que Estados Unidos no tiene que ser nuestro aliado ideológico, pero tiene que dejar de ser un vecino hostil. Lo que requerimos del gobierno de Estados Unidos y sus líderes es que no interfieran en nuestros asuntos internos.
y agregaron que el gobierno de Estados Unidos comience a normalizar las relaciones con la isla, ayudará a todos los sectores de la sociedad cubana y abrirá oportunidades de inversión para los Estados Unidos en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.